no le estaba grabando porque en general primero hago las consultas y después empiezo a grabar. Pero a partir de las consultas ya me puse a explicar la teoría, o sea, le estoy mezclando un poco con la teoría de esta clase. Bien, empezamos de vuelta. Les voy a empezar diciendo entonces que para todos los que no están escuchando la clase en vivo, que usen esta tabla periódica que es la tabla oficial de la cátedra, que tiene ni más ni menos que todos los datos que vamos a usar, ni más ni menos, ¿sí? Tiene exactamente todo lo que vamos a usar. Entonces, tenemos acá en el centro la referencia de a qué de cada numerito y cada simbolito de cada letra que tenemos en cada uno de los elementos. Entonces, ustedes tienen que entender cada uno de estos datos qué es y para qué sirve. Bien, la masa atómica, les decía que es la masa atómica promedio, que es el promedio de los números básicos, ¿sí? El promedio ponderado, ¿sí? Esta es la masa atómica que la vamos a usar en profundidad en la serie 5 y desde la serie 5 en adelante en realidad. Este es el estado de oxidación, que el estado de oxidación es el número de electrones que utilizan los átomos para unirse. Después veremos de qué manera los usan. Símbolo del elemento, recuerden respetar mayúsculas y minúsculas, estructura electrónica, que es lo que nosotros llamamos configuración electrónica, que van a tener acá la configuración electrónica abreviada. Vean acá, por ejemplo, en el hierro, que dice argón 3d6 4s2. Bien, el nombre del elemento, y acá a la izquierda tenemos el número atómico y la electronegatividad, que ahora... bien, la electronegatividad, que es, que bueno, que ya lo vieron ustedes en la teoría, en la serie 3, que la electronegatividad es la fuerza que tienen cada uno de los átomos para atraer los electrones de unión. ¿Estamos? Que esto nos va a servir muchísimo para ver el tema de hoy, que es de justamente uniones químicas. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bien. No. Con respecto a la configuración electrónica, vean que hay muchos elementos, más que nada los elementos de transición, que si ustedes hacen la configuración electrónica, no les coincide con la configuración electrónica que dice la tabla periódica, ¿sí? No se preocupen, esta es la configuración electrónica, digamos, la configuración electrónica se determina experimentalmente, entonces esta es la configuración electrónica experimental, la que dice la tabla periódica, y nosotros aplicamos la regla esa de las diagonales para poder, digamos, que funciona bastante bien. ¿Estamos? Bien. Es importante, bueno, que también sepan encontrar la configuración electrónica externa para justamente este ejercicio, para el tema de hoy. Bien. Hasta acá creo que respondí tu duda, Florencia, creo que era, ¿no? Sí, yo tenía una duda porque hay veces que ponerle en el ejercicio 3.37, como que cambian el orden. Yo sigo siempre la regla, la de la tabla periódica, la de diagonales, y cuando llega al 4S pasa directamente al 4P, no respeta el 3D. Hay un ejercicio que es del 3.37 que tenías que poner, al menos tenías que saber la configuración electrónica externa para poder sacar la externa. Sí, bien. Esperá, en principio te digo, la regla de diagonales, de vuelta, no es lo mismo que la tabla periódica, ¿sí? Justamente en la tabla periódica va a haber una pequeña diferencia. Pero no te das problema, digamos, se va a considerar bien cualquiera de las dos respuestas. Dice el elemento Q, el 3.37, este que tengo acá,
Sí, sí, ese. El elemento Q forma un anión divalente isoelectrónico con el tercer gas noble. Identificar a Q con su símbolo químico indicando grupo y periodo al que pertenece. Bien. Tercer gas noble. Bien, vamos a la tabla periódica. Otra persona que no sea Florencia que me diga cuál es el tercer gas noble. El argón. El argón, perfecto. ¿Sí? Primero, segundo, tercer gas noble. Y por las dudas, perdón, aprovecho este ejercicio para preguntar otra cosa. ¿Cuál es el tercer metal alcalino? El potasio. ¿Sí? ¿Todos el potasio? Sí. Bien, ok, gracias. Fíjense que el potasio, bueno, está en el grupo 4, pero, perdón, el periodo 4, ¿sí? Pero, bueno, es el tercer metal alcalino porque obviamente el hidrógeno no es metal. Pregunto eso porque muchas veces se confunde ahí. Bien, dice el ejercicio que un anión, vamos a leer de vuelta. Anión divalente, ¿qué quiere decir anión divalente? Que tiene más electrones que protones. ¿Cuántos electrones de más tiene? 2. 2. 2 de más. Es isoelectrónico, es decir, que tiene el mismo número de electrones con el tercer gas noble. Es decir, que tiene 18 electrones. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, es un átomo que tomó 2 electrones y tiene 18. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 16. 16. Perfecto, Elías, muy bien. Entonces tiene 16. Entonces, en definitiva, es el azufre. Azufre 2 menos. ¿Sí, Florencia? Sí, sí, eso lo entendí. Después, ¿cómo te das cuenta? O sea, para sacar, porque a mí se complica mucho para sacar los isoelectrónicos, para darte cuenta cuál es isoelectrónico con el otro. Ponele en 3.27. Sorry, estoy resaltando ejercicio, pero son los que tenía la duda. Está bien, está ¿Cómo perfecto. Mirá, lo sabes bien es, cuál es isoelectrónico con, porque hay varios que pueden ser isoelectrónicos? ¿Cómo sabes que es precisamente el estroncio? Ponele en ese. no, es que tenga 2 cargas positivas y que sea isoelectrónico con hay uno solo. A ver, vos tenés que agarrar al selenio, que tiene número atómico 34. ¿Sí? Ahora, si tiene número atómico 34, tiene 34 protones. ¿Cuántos electrones tiene? El átomo tendría 34, pero el ion tendría 36. Perfecto. Entonces, lo que me está diciendo entonces es que como el selenio tiene 36 electrones, entonces el Q2 más también tiene 36 electrones. ¿Sí, Florencia? Sí. Ahora, este Q perdió 2 electrones para llegar a 36, porque dice Q2 más. ¿Sí? Como dice Q2 más, quiere decir que perdió 2 electrones para llegar a 36. Entonces, ¿cuántos tenía originalmente? ¿También 38. 34? 38. Ah, no, sí, es verdad, 38. ¿Entendés? El selenio Sí, sí. ganó 2 para llegar a 36. Claro, tenía 38 y perdió 2. ¿Se entiende? Y solamente puede ser el de número atómico 38, no puede haber otro que haya perdido justo 2. Puede haber otro Ah, que pierda 1 y sea isoelectrónico. ah, ¿Sí? sí. Sí, ya entendí. Ahora sí. Claro, o Bien. sea que los buscas, tenés que fijarte siempre entonces la carga para buscar cuánta cantidad de protones tenía al principio. Exactamente. Listo, ya entendí. Exactamente. O sea, la técnica de esto es fijarte cuántos protones y electrones tiene cada uno de ellos. Y ahí empiezas a comparar. Ah, sí, sí, ya entendí, gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra Sí. duda? Florencia, Camila, dale.
De la guía te pregunté por el campus en 3.34. ¿Cuándo me preguntaste por el campus? Hoy ¿Hoy? te pregunté si hoy. Ah, no, hoy, mira, estoy desde las 10 de la mañana dando clases, chicos. Ah, no pasa nada. Los martes y viernes son días complicados. Ajá, Este, no pasa nada. sí, dice, dado los elementos estos, seleccionar a los siguientes. Bien, ¿cuál es el problema? No entiendo cómo sería que al no metal, para que decía esto, al no metal que forma aniones monovalentes. ¿Cuál sello que no forma uniones Bien, monovalentes con otros? bien. Ahora vamos a ir a los iones más comunes. ¿Sí? Esto no lo expliqué. Ah, ok. Muchas gracias por tu duda. Ujú. Esto no lo expliqué. Bien. Y aparte me sirve, en realidad no lo expliqué porque justamente lo explico junto con uniones químicas en esta parte. Bien, el tema es el siguiente. Eh, digamos, experimentalmente se vio, se observó cuál era la tendencia de cada uno de los átomos a tomar y ceder electrones y cuáles eran los iones más comunes, ¿sí? De cada uno de ellos. Entonces, se vio que, por ejemplo, ¿sí? Se vio experimentalmente que estos gases de acá de la derecha, los gases nobles, prácticamente, bueno, en su momento, en realidad, cuando se hizo la teoría que les voy a explicar ahora, no se habían encontrado uniones de estos elementos. O sea, no se habían encontrado compuestos. Siempre se los encontraba como sustancias simples. Y ahora, digamos, hace pocos años, bueno, se encontró que algún que otro compuesto aparece de cada uno de estos, ¿sí? O sea, hay algunos, ¿sí? El criptón, el xenón, el radón, que pueden dar algunas uniones, ¿sí? Digamos, pero son compuestos muy extraños y que no vamos a ver en digamos, en esta materia, ¿sí? Quedará para una química superior. Entonces, a esto se lo llamó en su momento gases inertes, ahora se lo llama gases nobles, ¿sí? Y como pueden ver, los gases nobles terminan, vean que la configuración electrónica externa, salvo el helio que es 1s2, los demás gases nobles tienen configuración electrónica externa S2P6, 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 S2P6. ¿Estamos? Por otro lado, vieron que estos elementos que están, digamos que se llaman los halógenos, ¿sí? Que son los del grupo 17, tenían tendencia a formar aniones monovalentes, es decir, a tomar un electrón. Y fíjense que todos los del grupo 17 tienen configuración electrónica externa S2P5, S2P, bueno, ya, S2P5. ¿Sí? Al tomar ese electrón, quedaban con la configuración electrónica del gas noble. Después vieron que los del grupo 16 tenían, digamos, configuración electrónica S2P4 y tienen tendencia a tomar dos electrones, también para quedar como los gases nobles. Y luego, si vamos a la izquierda en la tabla periódica, tenemos a los metales alcalinos que tienen configuración electrónica S1. Y fíjense que, por ejemplo, para el potasio dice que la configuración electrónica es argón 4S1. Si pierde este electrón, queda con la configuración electrónica del argón. Y vieron que todos los metales alcalinos tienen tendencia a ceder un electrón. ¿Sí? Los metales alcalino-térreos, que serían los del grupo 2, tienen tendencia a ceder dos electrones. Entonces, bueno, se hizo una regla general que dice que todos los elementos tienen tendencia a tomar o ceder electrones para quedar con la configuración electrónica del gas noble
más cercano. ¿Eso era para completar el octeto? Exactamente, para Ok. completar el octeto. A eso se lo llamó después regla del octeto. ¿Por qué? Porque los gases nobles, excepto el helio, todos tienen 8 electrones en su último nivel. Ven que tienen en su configuración electrónica externa, todos tienen 8 electrones. ¿Excepto cuál? Bueno, excepto el helio, que tiene solamente 1s2. Entonces se lo llamó regla del octeto por todos los demás. Entonces todos los átomos van a tratar de tener 8 electrones en su último nivel, excepto, bueno, el helio, que tiene 2 y está conforme con los 2 que tiene, y el hidrógeno, que tiene 1, pero con llegar a 2 ya está conforme. ¿Por qué está conforme? Porque el hidrógeno, al tomar un electrón, ya queda con la configuración electrónica externa del helio, del gas noble más cercano. ¿Estamos? Ujú. Entonces, esto de el anión más probable, algo así que decía, al no metal que forma aniones monovalentes, entonces estos serían justamente los del grupo 17, perdón que te dije la respuesta, pero bueno, no tenía otra forma de explicarlo, son los del grupo 17 justamente porque al tomar un electrón quedan con la configuración electrónica del gas noble que tienen al lado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Creo que ¿Sí? entiendo. Sí, sí. Después había otro, aquel cuyo catión más común es trivalente. Entonces te tendrías que fijar cuál de estos, ¿sí?, está en un grupo en el cual, bueno, al ceder 3 electrones, queda con la configuración electrónica de un gas noble. Que sea catión o anión depende de si da o recibe electrones, ¿no? Exactamente. Los cationes Ah, son ok. positivos, ¿sí? Ujú. Es decir, que Sí. han cedido electrones. Y los Claro. aniones son negativos, es decir, que han tomado electrones. Ah, ok, ok. Gracias. No, por favor. Más dudas de la serie 3. Acá Jonathan levantó la mano. Dígame. Bueno, por ahí estaba saludando. Bien, otra? Yo. Sí, bien, Florencia. El 3.33, Sí, no sé si lo habían dicho recién o no. no, Dice escribir la configuración electrónica de dos cationes y dos aniones que sean isoelectrónicos con el tercer gas noble, identificarlo con sus símbolos químicos y cargas eléctricas. Pero no te brinda ninguna carga para saber cuáles serían. ¿Cómo lo dice, calculas en ese caso? dice. Bien. Vamos a resolver, por ejemplo, los dos aniones que sean isoelectrónicos con el tercer gas noble. Bien. Tercer gas noble, argón. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué anión vos podrías decirme que sea isoelectrónico con el argón? Claro. Por ejemplo, el cloro, ¿con qué carga? Negativo. ¿Cuántas? Una, monovalente. Una. ¿Sí? ¿No serían ¿Tres qué? tres cargas negativas? Con tres Para negativas, hacer. bien. Veamos, el cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Si toma 3 electrones, Ah, se queda va a uno, 20. claro. Claro, claro. Claro, con un electrón ya es. Entonces, el cloro le pongo una carga negativa y ya es un anión monovalente que es isoelectrónico con el tercer gas noble. ¿Sí? Entonces, me pedía 2 aniones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, podría agarrar el azufre y ponerle cuántas cargas. También dos Dos. Bueno, Dos. 2. ¿Positivas o negativas? negativas. Negativas. Entonces le pongo el azufre con 2 cargas negativas, se llama sulfuro. Entonces eso, al tomar 2 electrones el azufre, queda como el argón.
El fósforo también, pero al fósforo le tendría que poner 3 cargas negativas. ¿Se entendió? El Sí, fósforo lo con entendí. 3 cargas negativas. Sí. Y para los cationes hago lo mismo, pero con los metales. ¿Sí? Más profesional, yo tenía una duda de la serie 2, ejercicio 2.13. Bien, ¿se entendió este? Bien. Joana, Sí, sí, gracias. Joana, serie 2. Dígame. Ejercicio 2.13. Escúchame, Joana, ¿directamente no lo pudiste hacer o empezaste y no lo pudiste terminar? Buenas noches, profe. No, ¿Buenas? directamente no lo puedo hacer, lo leí, pero soy media cabeza dura y no lo estoy entendiendo. No, no. Intenté hacerlo como hice el anterior, pero no me sale, por eso. Pero siento que estoy muy atrasada y usted está con el 3 y yo voy con el 2. Espero no descajetar toda la clase. No, miren, yo sé, a ver, entiendo que el ritmo es muy rápido. Entonces, por eso no hay ningún problema y, bueno, frenos hay que frenar, ¿sí? Y bueno, volvemos a la serie 2, si es necesario. Dice, pero bueno, justamente por eso te preguntaba si habías hecho algo de esto. Dice, a 20 grados se dispone de un sistema un sistema heterogéneo formado por 150 de metanol, 80 de agua y 25 de cobre sólido. El metanol y el agua forman soluciones en toda proporción calcular. El porcentaje masa en masa del metanol en el sistema. Bien, ¿podés decirme qué hiciste, Joana? Sí, intenté hacer una regla de 3 simple, Sí. pero me quedé a mitad. Como que intenté hacerla parecida como hice la 2.12, pero no nada. No entiendo cómo uno se queda a la mitad de una regla de 3 simple, perdón, que me ría, pero digamos, a lo que voy es, planteaste, vos tenías, a ver, necesitamos el porcentaje más en masa, o sea, el porcentaje en masa. ¿Vos pudiste calcular la masa total del sistema? Sí, sería sumar todo y ahí me da la masa y con esa sería la regla de 3 simples. ¿Qué todo Sería así, sumaste? ¿no? ¿Qué todo sumaste? Sumé los 20 grados Celsius, los 150 de metanol. Esperá. Sí, No, ¿qué me más? mezclé todo, ¿no? Claro, esperá. 20 grados Celsius es la temperatura del sistema. Sí. Eso no sé, no lo tenés que sumar con nada. O sea, puede estar a 20 No, grados Celsius, a 30, y eso no te va a cambiar la masa del sistema. ¿Estamos? sí, O sí. sea, digamos, eh, a ver, vos para sumar, tenemos que sumar cosas que tienen la misma magnitud. ¿Estamos? La misma magnitud. Es decir, yo puedo sumar volúmenes, mililitros con mililitros, ¿sí? Eso, digamos, los mililitros son unidades de volumen, ¿sí? Los gramos es unidad de masa. Entonces yo puedo sumar siempre que tenga la misma magnitud y la misma unidad. ¿Estamos? Sí. Entonces, yo lo que tendría que acá es sumar la masa de cada uno de los componentes del sistema. Acá 150 mililitros de metanol, que es el volumen de metanol, y tengo la densidad del metanol. Entonces, con esto tendría que calcular la masa de metanol. ¿Sí? Por otro lado, tengo el volumen de agua, que es de 80 mililitros, y la densidad del agua. Con esto, con este volumen, con esta densidad, puedo calcular la masa de agua. Una vez que tengo la masa de metanol y la masa de agua, sumo
la masa de metanol más la masa de agua más la masa de cobre, y ahí me da la masa total del sistema. ¿Estamos? Y la temperatura me la dan porque es un dato de más que está ahí. Sí, ahí entendí. Se hice todo mal, pero sí entendí. O sea, ¿Sí? Ok, entonces, Joana, yo lo que te pido es, plantealo, hacelo, y si no te sale, me escribís por el chat, por el foro. ¿Dale? Me escribís por el foro todas las consultas que tengan. ¿Sí? Bueno, obviamente por ahí hay días que no me puedo conectar al foro, les contesto al otro día, no sea ningún problema. Pero, este, les prometo que les contesto. ¿Sí? Y recuerden ponerlo dentro de donde dice serie 2, ahí me pones todas las dudas que tenga de serie 2, de todos los ejercicios. Pero traten de poner justamente esto. Hice hasta acá y no me salió. Hice esto, sumé esto y no me da. ¿Está bien? Traten de explicarme, no el ejercicio desde cero. ¿Sí? Porque no tiene sentido que les explique el ejercicio desde cero. Si es que ustedes ya plantearon algo. ¿Estamos? Sería ideal eso. Bien, más dudas. Yo, el último y no juego más. Sí, Florencia. Em, yo este no lo pude plantear porque ¿Qué ejercicio? no, el 3.14 y el 3.15 es lo mismo, así que si más o menos me guías en ese, ya el otro lo hago sola, para ver si está bien. A ver, 3.14 y 15. Dice, El 3.14 dice la masa de un nucleido, que es el sodio, es de 22,98976. U, Calcular, sí. Que es unidades de masa atómica, ¿sí? Calcular la Estas masa de unidades un átomo en gramos, ¿no? y en kilogramos, y después en la masa de 1000 átomos expresado en gramos. Bien. Para esto, en la teoría, tenés, a ver, esa U, que es la unidad de masa atómica, Sí. esto también va para todos. La unidad de masa atómica es justamente una unidad de masa, es la unidad con la que se miden las masas de los átomos. ¿Sí? Es una unidad muy chiquita. ¿Sí? Piensen que un átomo de sodio pesa prácticamente 23 unidades de masa atómica. ¿Sí? Entonces, hay una conversión que se puede hacer de masa en gramos a masa en unidades de masa atómica. Así como podemos convertir los gramos, por ejemplo, en libras, nosotros sabemos que más o menos 400 es una libra, no sé, no me acuerdo exacto, pero 450 y pico de gramos es una libra, ¿sí? Así como podemos hacer esa conversión y entonces ahí me dan la masa en libra y yo la puedo convertir en gramos, hay una conversión para unidades de masa atómica a gramos y viceversa. ¿Sí? Pero ¿en qué parte está, profe? Porque no lo encontré y no sé cómo pasarlo, cómo hacer la regla, plantear la regla de tres simple. Ok. Entonces, ¿yo estoy presentando algo? Sí, estoy presentando esto. La conversión, no sé en qué parte de la teoría está, pero... Ah, En el anexo de estructura atómica. ok, anexo de estructura atómica. ¿Qué es? ¿Cuánto es? Una unidad de masa atómica es igual a 1,66 Upa. Una unidad de masa atómica es igual a 1,2, ¿no? 0,05 6605, ok. por 10 a la menos 27 kilos. ¿Sí?
Entonces con esto haces la regla de 3 y lo pasás. Ah, ok, ok. Dale, profe, gracias. De nada. ¿Eso se supone que son moles? No. Claro, pues me llamó la atención porque moles en gramos. También a mí me gusta más decir 1,6605 también. Por eso Por 10 claro, a a la la menos 23. 24, a Claro. la menos 24 gramos, ¿sí? Esta es la conversión. Después vamos a ver, Vicky, en la unidad 5, qué son los moles y cómo los definimos. Tiene que ver con eso, Claro, ¿sí? o sea, yo porque me llamó la atención porque, bueno, el número era muy similar y yo estoy acostumbrada a usar mol. Yo el año que vi química usé mol y, bueno, me dije, no me cambien los números, No, no, pero listo, no, para ubicarme en tiempo y espacio nada más. Gracias. vamos a usar las dos cosas. Vamos a usar los moles y vamos a usar esta conversión también, Listo, ¿cómo ¿sí? se llama la otra? La otra es el número de Avogadro, Ah, ¿sí? listo, listo. Sí, ya me acordé, listo. Pero que es otro número, es 6,02 por 10 a la 23. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya lo vamos a ver. Bien, vamos paso a paso para no perder a gente en el camino. Bien, entonces, hasta acá venimos bien. Joana dice... 2.13 ya está. ¿Me podría explicar el ejercicio? Sí, ya se lo expliqué. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Con serie 4. Denme un segundito. Bien. En principio voy a terminar de comentarles un montón de cosas de la tabla periódica. Algunas cosas que seguramente ya leyeron en la teoría, ¿sí? Y otras cosas que por ahí no. Bien. A ver. Como pueden ver, bueno, tenemos, ya los nombré, metales alcalinos, metales alcalino-térreos, halógenos y calcógenos, gases nobles. ¿Sí? Son las columnas, como, digamos, los grupos más importantes, por así llamarlo, de la tabla periódica. ¿Sí? Que tienen nombres y que es importante que esos nombres se los sepan de memoria. ¿Estamos? De esos 5 columnas, de esos 5 grupos que acabo de nombrar. Bien, como pueden ver, si vamos a la izquierda en la tabla periódica, en los metales, vamos a tener distintos números de oxidación. Si vamos a los metales alcalinos, todos los metales alcalinos tienen número de oxidación 1. Bien, y aclaro, este 1 quiere decir más 1. Para que en la tabla periódica para no ocupar demasiado espacio en la tabla periódica, cuando el número de oxidación sea positivo, no está escrito en la tabla periódica ese más, ¿sí? Para no hacer demasiado espacio en la tabla periódica, pero sepan que si yo les pregunto cuál es el número de oxidación del magnesio, ¿ustedes qué me responden? Más 2. ¿Sí? No me pueden decir 2. Tiene que decirme más 2. O sea, está implícito en la tabla periódica, pero ante una respuesta ustedes me tienen que decir con el signo. Pues no es lo mismo que ese número de oxidación sea positivo o negativo. ¿Estamos? Bien. Entonces, si vemos acá a la izquierda, los metales, todos los metales, hay alguna rara excepción, pero prácticamente todos los metales tienen solamente número de oxidación positivos. ¿Sí? Creo que había alguna por ahí perdido que nunca en mis... ¿Hace cuántos años que veo química? En mis casi 20 años que veo química, nunca lo tuve que usar. Así que tranquilos con esos metales.
Eso, entonces, los metales, tranquilamente, podemos decir que prácticamente todos tienen números de oxidación siempre positivos, ¿sí? Más 1, más 2, más 3. Y algunos tienen, por ejemplo, como, no sé, como el vanadio, tiene 2, 3, 4 y 5, es decir, tiene más 2, más 3, más 4 y más 5. Esos son los estados de oxidación con los que puede actuar, ¿sí? Que como les dije, el estado de oxidación es el número de electrones que utiliza para hacer uniones. ¿De qué manera los utiliza? Espérenme otros 15 minutos. Bien, si vamos a los no metales tenemos, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Que tiene solamente número de oxidación -2, el flúor, que tiene solamente número de oxidación -1, tenemos el cloro, que ven que el cloro dice más -1, 3, 5 y 7. ¿Qué quiere decir? Que los números de oxidación del cloro posibles son más 1, -1, más 3, más 5, más 7. ¿Estamos? Bien. Si seguimos viendo la tabla periódica, a ver, por ejemplo, para el azufre, ven que dice más -2, 4 y 6. Bueno, el +2 del azufre, del selenio y del telurio son muy raros. Si quieren, hasta lo podrían tachar con lápiz. O sea, no es que esté mal, pero es muy raro y no lo vamos a ver en este nivel. Es muy raro que aparezca un compuesto de estos tres elementos que tengan número de oxidación +2. Por otro lado, el nitrógeno, tenemos el nitrógeno que dice más 1, más 2, más -3, más 4 y más 5. Bien, más 1, más 2 y más 4, en general el nitrógeno no los utiliza. ¿Sí? También son compuestos muy, 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 muy raros. ¿Estamos? Para guiarse con el nitrógeno, si quieren, pueden ver el fósforo y el azufre, y el arsénico, perdón, el fósforo y el arsénico que están en su mismo grupo, que tienen solamente más -3, o sea, más 3, -3 y más 5. ¿Sí? Que son los mismos números de oxidación que utiliza en general el nitrógeno. ¿Estamos? Bien. Tenemos los metales, tenemos los no metales, y además vamos a decir que los no metales, digamos, pueden actuar con número de oxidación negativo, pero tienen siempre un solo número de oxidación negativo. Un solo número de oxidación negativo. -1, -2, -3 o -4. ¿Sí? No pueden tener, digamos, todos los del grupo 17 van a tener su número de oxidación negativo va a ser -1. Todos los del grupo 16 van a tener su número de oxidación negativo va a ser -2. Los del grupo 15 -3 y los del grupo 14, bueno, solamente el carbono que puede llegar a tener -4. ¿Estamos? ¿Y por qué no -4 o -5 en el grupo 15? Si también los tienen en el estado de oxidación el nitrógeno. No, el nitrógeno, fíjate que dice más -3, 4, 5. Esto quiere decir más 3, -3, más 4, más 5. Pero no -4 y -5. Entonces, ¿Sí? entonces 4 y 5 quedarían en positivo y solamente se usaría el -3. Exactamente. Ah, Exactamente. ok. ¿Sí? O sea, porque acá no dice más -4 más -5. Dice 4 y 5, que quiere decir más 4 y más 5. Claro. O sea que solamente los no metales usan negativo. Usan negativo y usan uno solo negativo. Por ejemplo, el cloro dice más -1 y después dice 3, 5 y 7. ¿Qué quiere decir eso? Más 1, -1, más 3, más 5, más 7. Acá no tiene Claro. -3, no dice más -3, no dice, ¿sí? Sí, sí, ya entendí, gracias. Ok. Bien, Disculpe, profe. ¿Puede dígame. volver a repetir los números de oxidación de los grupos? Eh, El grupo 17 era -1, el 16 no, -2 y del ojo, 15
Ojo Angie, ojo Angie. Yo lo que digo, los números de oxidación de todas maneras los tenés en la tabla periódica, no tenés que ni anotarlos Ah, ni acordártelos de memoria. Están en la tabla periódica. ¿Sí? O sea, por eso los estoy mostrando acá en la está tabla bien, está periódica. bien, Yo lo que estaba diciendo está es bien, está que bien. se fijen que cuando tenemos número de oxidación negativo puede haber un solo número de oxidación negativo. Para el grupo 17 es -1, para el grupo 16 es -2, para el grupo 15 -3 y para el grupo 14 -4. Ah, ahí entendí. ¿Sí? Pero de todas maneras está todo en la tabla periódica. Está bien, ¿Sí? profe, Solamente gracias. se lo estoy nombrando porque esto me va a ayudar a explicarles mejor la parte de uniones químicas. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Bien, ¿se entendió hasta acá lo de los lo de los no metales? Sí. No hay dudas, bien. Y vean que los gases nobles tienen número de oxidación 0, helio 0, neón 0, argón 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general no forman uniones. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, el criptón con 0 y 2, el xenón, bueno, ese 2 del criptón no lo vamos a ver. El xenón, que tiene todos estos números de oxidación, en realidad tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver como que para nosotros todos los gases nobles tienen número de oxidación 0, es decir, no forman uniones. ¿Estamos? Es decir, no es que para nosotros es así, o sea, entendemos que hay compuestos, no vamos a ver los compuestos en este nivel, no vamos a trabajar con compuestos de gases nobles. Bien, una cosa más, el hidrógeno, esto sí, anótenlo porque esto sí es, no sé si llamarlo error, sí, para mí es un error de la tabla. Espero que no. Bueno, en la tabla periódica vean que tiene acá este +1 en el hidrógeno. En realidad acá, sí, anótense y que les quede bien claro que el hidrógeno, los números de oxidación es +1 y -1. O sea, pónganle acá más -1. ¿Sí? El hidrógeno puede actuar en algunos compuestos con +1 y en otros compuestos con -1, como como la mayoría de los no metales. Bien. ¿Hasta acá me siguieron? ¿No hay dudas? Bien. Ahora, otra cosa importante de los números de oxidación es que siempre se van a unir para formar compuestos elementos que tengan número de oxidación positivo con otros que tengan número de oxidación negativo. ¿Sí? Siempre se va a unir un átomo que esté actuando con número de oxidación positivo con otro átomo que esté actuando con número de oxidación negativo. ¿Estamos? Entonces, como podemos ver, los metales, ¿sí?, no se pueden unir entre sí porque solamente tienen número de oxidación positivo. Un metal con otro metal no se puede unir. ¿Sí? Lo que sí puede hacer es unirse un metal con un no metal, porque los no metales sí tienen número de oxidación negativo. También se podrían unir dos no metales, uno que actúe con número de oxidación positivo y el otro con número de oxidación negativo. ¿Estamos? Entonces se podría unir un metal con un no metal para formar un compuesto, un tipo de compuesto que vamos a llamar iónicos, y un no metal con otro no metal para formar otro tipo de compuesto que vamos a llamar covalentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Elías, dígame. Con lo que acaba de decir, por ejemplo, nunca voy a tener una unión, o no sé, no voy a encontrar una unión de carbono con helio. No, exactamente. Ah, El ahí está. helio, es decir, todos los gases nobles que tienen número de oxidación 0, no vamos a encontrar uniones químicas de ellos en esta materia. ¿Sí? O sea,
¿Existen? Sí, existen. Son muy raros, pero no los vamos a ver en esta materia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, ¿dudas hasta acá ninguna? No, los que no tienen el número de oxidaciones porque no pueden directamente o porque son artificiales. No se han encontrado compuestos de esos, y, digamos, sí, en realidad son artificiales, se han descubierto me hablas de esto de acá abajo, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Sí, se han descubierto por una milésima de segundo, y por eso están en la tabla periódica, pero en realidad no, no se han no se sabe, o sea, no se han descubierto compuestos, pero porque en realidad no se sabe si pueden formar compuestos o no. Ah, ok, gracias. ¿Estamos? Bien. Ya hablamos de la electronegatividad. Bien, hablamos. Perfecto. Necesitaba un cachito del machete. Y ahora vayamos a. Bien, volvamos acá a la pizarra. Bien, entonces vamos a hacer. Bien, como les comenté, estas se han. Ay, Dios. Bien, experimentalmente entonces se descubrió todo eso que les había comentado de los iones más comunes, ¿sí? Que los gases inertes o gases nobles no, no formaban uniones y bueno, que lo más importante para la formación de uniones, bueno, hay un señor llamado Lewis, ¿sí? Que descubrió, bueno, que entre, bueno, un grupo de científicos descubrieron que lo más importante para estudiar las uniones químicas es estudiar la capa de valencia o la capa externa. En realidad, capa de valencia ya no se usa más. Se habla de la capa externa, ¿sí? O de la configuración electrónica externa. Entonces, lo que más nos va a importar ahora de toda la configuración es solamente la configuración electrónica externa, ¿sí? Los electrones externos. Entonces, lo que dijo Lewis es, bueno, si lo único que me interesa para estudiar las uniones son los electrones externos, voy a simbolizar a los átomos escribiendo su símbolo, valga la redundancia, rodeado de tantos electrones como él tenga. Entonces, agarra y dice Lewis, bueno, si voy a hacer si quiero representar el átomo no sé, de potasio, escribo el símbolo químico de potasio y cuántos electrones externos tiene potasio. Uno, bueno, está bien, no lo van a. Estaba esperando que alguno responda. Bien, tiene un electrón externo. Entonces voy a dibujar un solo electrón. Con un punto, una cruz o lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, el oxígeno, bueno, el oxígeno en su capa externa tiene 6 electrones. Entonces voy a escribir 2, 4, 6. ¿Sí? Este lo hice con cruces, este con puntos, pero en realidad todos los electrones son iguales. Esto lo hice de esta manera para mostrarles que lo puedo simbolizar de distinta manera. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Sí. Sí. Entonces, a estas estructuras las llamamos todos estructuras de Lewis porque fue Lewis el que las inventó. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos uniones iónicas,
¿sí? Cuando tenemos uniones iónicas, ¿sí? Que vamos a tener obviamente un metal unido a un no metal o a un grupo de no metales. ¿Sí? Esta X simboliza no metal o grupo de no metales. Después lo vamos a ver por qué en la clase que viene. Entonces, a ver, vamos a unir un metal. Díganme un metal, díganme ustedes, así no hago por encima, hago siempre los mismos ejemplos. Es aburrido. Un metal que sea representativo. Que lo llama el libro, lo llama representativos o principales. ¿Cobre? Potasio. El cobre sería de transición, es un metal de transición. Potasio, bien, el potasio entonces, como yo había puesto ahí, entonces el potasio lo vamos a representar acá y, bueno, lo representamos con un electrón y un no metal, cualquiera. Hidrógeno. ¿Cuál? ¿Hidrógeno? Hidrógeno. Bueno, hidrógeno. ¿Sí? Y el hidrógeno también tiene un electrón. Bien, pensemos una cosa, si el metal, perdón, ¿cuál es la configuración del, para hacer el primero, la configuración electrónica de argón 4s2, ¿es así? Perdón, 4s1. 4 segundos, sí. Gracias. Y la del hidrógeno es 1s1. Bien, vean esto. Si el potasio pierde este electrón que está en el subnivel 4s1, si este potasio pierde este electrón, queda con la configuración electrónica del argón. Entonces este potasio va a tener tendencia a perder este electrón. Ahora, el hidrógeno tiene una configuración 1s1. Si gana un electrón, queda con la configuración 1s2, que es la configuración electrónica del helio. ¿Estamos? Entonces va a tener tendencia el hidrógeno a tomar un electrón. ¿Estamos? Entonces, si este quiere ceder y este quiere tomar, ¿qué hace? Este potasio le cede este electrón al hidrógeno. ¿Estamos? Entonces Siempre vean los que metales le ceden al no metal. siempre que tenemos una unión iónica, los metales le ceden los electrones al no metal o al grupo de no metales. Exactamente. Entonces el potasio cedió un electrón y quedó con carga Positiva. positiva, muy bien, y el hidrógeno tenía un electrón y acá tomó un electrón del potasio, esto lo pongo entre corchetes, y esto ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa. Una carga negativa. ¿Sí? Si vemos la configuración electrónica de cada uno de estos, bueno, este quedó con la configuración electrónica del argón, o sea, el potasio más tiene configuración electrónica del argón, y el hidrógeno, el hidruro, que se llama esto, que es el hidrógeno con una carga negativa, quedó con la configuración electrónica del helio. ¿Sí? ¿Me esperan un segundito? Que no sé por qué está gritando bastante mi niña. Ujú. Dame un segundo. Qué ternura. No, ¿Vieron cómo lo dijo? sí. No, está bien, eran los gritos normales de papá, vení a jugar conmigo. Bien, entonces tenemos, bien, acá se formó entonces un ion con carga positiva y un ion con carga negativa. Por eso se llama unión iónica. ¿Sí? Estos dos iones, como uno es positivo y el otro es negativo, van a quedar
atraídos por una fuerza electrostática muy, muy grande. ¿Sí? Y después, como vamos a ver, bueno, no importa, esta fuerza de atracción es tan grande que, que hace que todos los compuestos iónicos sean sólidos a temperatura ambiente. ¿Sí? Esto, bueno, este es el objetivo, digamos, que tenemos con respecto a este tema, a toda la unidad 4. La unidad 4 es larguísima y está llena de teoría, pero no importa qué carrera sigan, es para mí la más importante. Porque ustedes, a partir de la estructura, pueden deducir las propiedades que va a tener. Entonces yo ya sé que es un compuesto iónico, hago la estructura de Lewis de este compuesto y yo ya sé que entonces va a ser, ese compuesto va a ser sólido a temperatura ambiente. Bien. Vamos con otro más difícil, vamos, con otro metal y otro no metal. El calcio. El calcio, ¿que cuántos electrones tiene externos? 2. 2. ¿Y el no metal? ¿Oxígeno? No, oxígeno no, otro. El cloro. Es demasiado fácil. El cloro, bueno, vamos con el cloro. Bien, vamos con el cloro que tiene 7. Porque con oxígeno me quedaba una Lewis demasiado sencilla. Bien, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel y el calcio tiene 2. ¿Qué quiere hacer el cloro? Tomar un electrón. ¿Qué quiere hacer el calcio? Ceder 2 electrones. ¿Se pueden poner de acuerdo? No. No, digamos que este calcio le cede un electrón al cloro, el cloro queda feliz y el calcio no. Ahí es cuando comparten. No. Agregué otra En la molécula. unión iónica nunca se comparten electrones. En la Sí. unión Es un iónica, monocalcio. perdón, termino de gritarles esto. En la unión iónica, el metal le cede electrones al no metal o al grupo de no metales. Siempre uno le cede al otro. ¿Sí? No se comparte. Sí, Iván. No, había dicho que se suma otro calcio. Otro calcio que tiene 2 electrones más. No, otro cloro. No, otro cloro necesitaría, ¿no? Ah, está bien, está bien. Porque este calcio tira 2 electrones, o sea, digamos, quiere deshacerse de estos 2 electrones. Uno se lo da a este cloro y el otro se lo tiene que dar a otro cloro. Entonces, cuando este calcio le cede estos 2 electrones a los 2 cloros, entonces me queda el calcio, bueno, perdón, por ser el primero se los voy a dibujar. Otro cloro, entonces, que tenía estos 7 electrones acá. ¿Sí? Entonces va a venir este calcio y le va a ceder este electrón. Entonces, ¿cómo me quedó? Bueno, me quedó el calcio, ¿con qué carga? Positiva. Dos positivos. ¿Cuántas? Dos 2. positivos. 2 positivas, ¿sí? Y hay 2 cloros que tienen, lo dibujo con sus 8 electrones, y cada uno de estos cloros va a tener una carga negativa. Yo acá podría dibujar un Vale. cloro acá y otro cloro acá, o puedo ponerle un 2 acá adelante. Ujú. Puedo decir calcio 2 más y 2 cloruros. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Esto forma una estructura cristalina que la van a ver en la teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, a mí... bien. Perdón, me estaba olvidando de esto. La fórmula química, entonces, de estos compuestos serían digamos, siempre que se une el calcio con el cloro, ¿sí? Van a generar una fórmula química que va a ser calcio cloro 2. Calcio cloro 2. Siempre pongo primero el positivo y después el negativo. ¿Sí? Sí, una pregunta. Entre los corchetes que pusiste, bueno, CL, los cositos y el menos, Sí. ¿no tenés que de alguna manera aclarar que utilizaste 2 cloros? Sí, acá. No lo había visto. Era enorme, no lo veía. Gracias. De nada. Bien, y acá, cuando se une el potasio con el hidrógeno, digamos, por cada potasio hay un hidrógeno.
Entonces vamos, digamos, la fórmula química va a ser potasio hidrógeno. Entonces, este se llama hidruro de potasio y este se llama cloruro de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la fórmula química o la unidad fórmula que se llama es un potasio por cada hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro, digamos, para que quede más claro, voy a explicar con el cloruro de calcio. Tengo el cloruro de calcio, ¿sí? La fórmula química del cloruro de calcio es esto, calcio cloro 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro un poco de sal cloruro de calcio, esto es una sal, no importa, esto es una sal cloruro de calcio, si yo agarro un poco de esta sal, yo voy a encontrar por cada calcio, por cada ion de calcio voy a encontrar 2 iones cloruro. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo 1 millón de iones de calcio, voy a tener 2 millones de iones cloruro. Pero no voy a saber cada calcio a qué cloruro corresponde. ¿Se entiende? Porque están unidos todos en una red cristalina, ¿sí? O sea, tengo todos iones calcio, o sea, tengo iones positivos y iones negativos atraídos entre sí, ¿sí? Y yo agarro una porción y si tengo 10 millones de iones calcio, tengo 20 millones de iones cloruro, siempre tengo el doble, pero yo no sé exactamente cada calcio a qué cloruro está unido, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguieron? Bien. Bueno, y lo mismo con el hidruro de potasio, bueno, lo mismo con todos. Bien, entonces las unidades iónicas son bastante sencillas, simplemente es el metal que le cede electrones al no metal, punto. ¿Cuántos electrones cede el metal? Todos los que tenga en su configuración electrónica externa. ¿Sí? ¿Cuántos electrones toma el no metal? Todos los que pueda hasta llegar, todos los que necesita hasta llegar a 8. ¿Sí? Bien. Esto está relacionado, las cargas de estos iones está relacionado con el número de oxidación. Si se fija, el número de oxidación del potasio, el potasio tiene solamente número de oxidación más 1. Y el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 o menos 1. En este caso, como está unido a un metal, va a tener que usar sí o sí el número de oxidación menos 1. ¿Estamos? Para el cloruro de calcio, ¿el calcio qué número de oxidación tiene? Más 2. No, ¿Sí? Este más 2 lo saco de la tabla periódica, el número de oxidación, ¿eh? Número de oxidación más 2. Y el cloro va a tener que actuar con su número de oxidación negativo. ¿Cuál es el número de oxidación negativo del cloro? Menos 1. Menos 1. El 1. Menos 1. No el 1. Menos 1. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, tienen ahí en la serie 4, tienen todo un apunte bastante largo y bastante bien explicado sobre nomenclatura. ¿Sí? La nomenclatura yo no se las voy a explicar. ¿Estamos? Solamente les voy a explicar si hay dudas. Pero no se las voy a explicar porque yo creo que realmente si se sientan y lo leen, lo van a entender, lo van a comprender. ¿Sí? Así que lo leen y me hacen consultas. Que mismo, bueno, ya les voy dando la tarea para el viernes, que además, bueno, que van a tener que hacer la guía 4 hasta el ejercicio 16, pueden hacer, y tendrían que leer toda la nomenclatura de compuestos binarios. ¿Sí? Leer y estudiar la nomenclatura de compuestos binarios. Entonces ya el viernes, los que puedan me consultan la nomenclatura de compuestos binarios. ¿Estamos? Bien. Les tendría que explicar ahora
las uniones covalentes. ¿Cómo vienen de cansancio? ¿Cómo viene su cerebro? ¿Bien? Bien. Bueno, Mandale cumbia. ponela de fondo, dale. Bien, vamos entonces con... bien, uniones covalentes. Bien, las uniones covalentes van a ser uniones entre no metales. ¿Estamos? Bien. Dígame un no metal. Helio. No, ¿cómo helio, Vicky? El Ah, fósforo. perdón. El helio es un gas inerte, es un gas El noble. fósforo. Ah, no, porque dijiste no metal y yo me imaginé algo que no fuese metal, nada más. Ah, Está ok. Fósforo. Bien. Fósforo con oxígeno. Esto se los voy a dar yo. Y después fósforo 2, oxígeno 3. Vamos a ir acá. Ah, perdón. Les aclaro. Esto, a ver, cuando ustedes ya tienen la fórmula química, esto que yo hice con las uniones iónicas, solamente lo vamos a poder hacer con uniones iónicas, de deducir cuál es la proporción entre uno y el otro. Porque ya sabemos cuántos electrones cede el metal y cuántos electrones va a tomar el no metal. Ah, y otra cosa más. La regla esta que dije que todos ceden y toman hasta tener la configuración electrónica del gas noble, sirve para todos los elementos representativos. Los metales de transición no siguen esa regla, ¿sí? Siguen las reglas que quieren. ¿Estamos? De todas maneras, si les pedimos estructuras de Lewis, le vamos a pedir solamente estructuras de Lewis de elementos representativos. Bien. Volvemos. Se une el fósforo con el oxígeno de esta manera, fósforo 2, oxígeno 3. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para las uniones covalentes se van a compartir los electrones. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene una electronegatividad alta y el oxígeno también tiene una electronegatividad alta. ¿Sí? Entonces, cuando se quieren unir dos átomos que tienen electronegatividad alta, ninguno le puede quitar electrones al otro, entonces los tienen que compartir. En las uniones iónicas que vimos antes, teníamos los metales con electronegatividad baja y los no metales con electronegatividad alta. Eso lo pueden corroborar en la tabla periódica. ¿Sí? Que van a ver que los no metales tienen una electronegatividad muy alta. Entonces ahí el no metal le quitaba los electrones al metal. Acá, como ambos tienen electronegatividades altas, entonces tienen que compartir sus electrones. Los vamos a... el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? -2. -2. ¿Y el fósforo? El fósforo no sé, pero tiene número de oxidación positivo. ¿Sí? Puede ser +3 o +5, pero tiene un número de oxidación positivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije que no se pueden unir dos átomos que tienen número de oxidación positivo o dos átomos que tienen número de oxidación negativo? Siempre se une un positivo con un negativo. Bueno, entonces acá se va a unir siempre el fósforo con el oxígeno. Entonces, la conectividad de esto va a ser oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno. Siempre vamos a conectar, siempre que tengamos una sustancia compuesta, es decir, las sustancias compuestas son las que están formadas por dos o más elementos. Siempre que tengamos una sustancia compuesta, se van a unir entre sí. ¿Sí? Oxígeno al fósforo, este fósforo a este oxígeno a este fósforo. ¿Estamos? Bien. Para hacer las estructuras de Lewis de los compuestos covalentes, la mejor forma de hacerlo, por lo menos la que más me gusta a mí, es la siguiente. Lo primero que hago
es fijarme cuántos electrones tiene en su configuración electrónica externa cada uno de estos átomos. ¿Cuántos tiene el fósforo? 2. No. ¿Cuántos electrones tiene en su configuración electrónica externa el fósforo? 5. 5. ¿Sí? La configuración electrónica externa del fósforo es 3s2, 3p3. ¿No? 3s2, 3p3. Entonces tiene 5 electrones en su configuración electrónica externa. El oxígeno, ¿cuántos tiene? 8. No. El oxígeno Ah, no, leí mal. tiene 7. 2s2, 2p4. El 1s1 no lo cuentes. Ah, sí, sí, perdón. Tiene 2s2, 2p4. Entonces tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Entonces sumamos. Tenemos 2 fósforos, es decir que 5 por 2, 10 electrones tenemos que provienen del fósforo. Y tenemos 3 oxígenos, ¿sí? 6 por 3, 18 electrones que provienen del oxígeno. ¿Sí? 18 más 10 tenemos en total tenemos entonces 28 electrones externos. ¿Sí? Estos 28 electrones externos los tengo que distribuir por toda la estructura del trióxido de difósforo. ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a distribuir? De la siguiente manera. Primero, vamos a poner electrones uniendo a estos átomos. ¿Sí? Estos se llaman electrones de unión o electrones enlazantes. Esto no me acuerdo si les dije. Los electrones siempre van de a pares. ¿Sí? Los electrones se mueven de a pares, los electrones se encuentran siempre de a pares. ¿Por qué? Porque se determinó experimentalmente. ¿No? ¿Estamos? Entonces siempre vamos a tener que poner en las uniones covalentes, vamos a tener que poner un par de electrones, 1, 2 o 3 pares de electrones compartidos. ¿Sí? Van a compartir electrones. ¿Cuántos? Un par, 2 pares o 3 pares. En este caso yo al principio pongo un par de electrones compartidos y después veo. Entonces acá ya coloqué 2, 4, 6, 8 electrones. Y tengo que distribuir 28 electrones. Entonces sigo distribuyéndolos. ¿De qué manera? Como ustedes quieran. ¿Sí? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ¿Está bien? 28. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20. ¿Está bien? 28. Entonces, ahora una vez que distribuí los 28 electrones, tengo que corroborar si todos los átomos tienen 8 electrones alrededor suyo. ¿Sí? Entonces vean, alrededor de este fósforo tenemos, esto lo voy a marcar solamente para mostrarlo, pero no hagan esto en el examen. Alrededor de este fósforo, ¿ven que tienen 8 electrones? Hay 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Sí? Se los marco solo para mostrarles, pero no. Entonces, este fósforo ya cumple con la regla del octeto. Llegó a sus 8 electrones. Este oxígeno también tiene 8 electrones, el fósforo tiene 8 electrones y el oxígeno este tiene 6. Y este oxígeno también tiene 6. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí es cuando decimos, bueno, entonces tenemos que distribuir a los electrones de otra manera. ¿Qué pasa si yo estos dos electrones, este par de electrones, en vez de ponerlo acá, lo saco de acá y lo pongo acá? ¿Qué pasaría ahí? El otro se queda con 6. El fósforo queda con 6. Entonces no puedo hacer esto.
Y no puedes sumar otro átomo, ¿no? No puedo sumar otro átomo. Ya me dijeron que la fórmula química es fósforo 2, oxígeno 3. Es decir que sí o sí la molécula está formada por 2 átomos de fósforo y 3 átomos de oxígeno. Ah, no se pueden hacer uniones de a más de 2 tampoco, ¿no? De ¿Cómo? 4, sí, se podían hacer no se podían hacer ponerle entre los oxígenos y los fósforos, en vez de unir de a 2, unir 2 pares de 2. Exactamente. Yo dije O acá, 3, hasta 3 se podía. muy bien, yo dije Hasta 3 acá, pares, sí. bien, que podemos poner un par de electrones o 2 pares de electrones o hasta 3 pares de electrones. Entonces, si yo acá pongo, en vez de compartir un par de electrones, comparto 2 pares de electrones, fíjense que este oxígeno llega a 8 y este fósforo también llega a 8. Entonces, cuando tengo este problema, ¿qué hago? Bueno, compartir un poco más. Si no me alcanza con compartir un par de electrones, comparto 2 pares de electrones. ¿Estamos? Y lo mismo hago del otro lado. Tacho este par de electrones que está acá y lo comparto acá. Entonces este oxígeno también llega a 8 y el fósforo conserva su octeto. ¿Se entendió? Sí, Uy, miseria. Esto me lo tachen, bórrenlo. ¿Sí? Ahí me quedó. Entonces, bien. Entonces, esta sería entonces la estructura de Lewis del trióxido de difósforo. ¿Estamos? Vean que acá, a diferencia de las estructuras de los compuestos iónicos, vean que acá se comparten los electrones y yo puedo verificar, yo podría verificar experimentalmente que este fósforo está unido a este oxígeno y a este otro. ¿Sí? Y podría verificar que este oxígeno está unido a 2 fósforos y que este otro oxígeno está unido a un solo fósforo. Todo eso se puede verificar experimentalmente. ¿Sí? Y exactamente a ese oxígeno y no a otro. Entonces, esto no es como la estructura cristalina que les expliqué antes. Estas son moléculas. Esto es lo que realmente nosotros llamamos moléculas. ¿Por qué? Porque son estructuras únicas, estructuras definidas. ¿Estamos? En donde yo puedo decir, digamos, yo no puedo determinar los electrones de dónde vinieron, pero sí puedo determinar exactamente qué átomo está unido a cuál. ¿Sí? Y esto se va a comportar como una unidad toda junta. Y después va a venir otra molécula por acá y digamos, se va a comportar como otra unidad independiente de esta otra. ¿Se entiende? Y esto sería compartir el nivel de energía, ¿no? O sea, en un mismo orbital estarían girando o algo así, es como que si vos lo graficás tiene una forma, ¿no? Como que comparten todos los niveles de energía, una cosa así. Si estos forman lo que se llaman orbitales moleculares, Sí. ¿sí? En donde se da estos enlaces, digamos, que se comparten estos electrones, ¿sí? Nosotros esos orbitales moleculares no lo vamos a ver acá, ¿sí? Pero sí, lo que pasa es justamente eso, ¿sí? Se forman esos orbitales moleculares. Bien, ¿se entendió cómo se hacen las estructuras de Lewis de los compuestos covalentes? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Vamos con uno más fácil o con uno más difícil? Difícil. Más difícil. Bien, vamos con uno más difícil entonces. Me encantó, esa es la actitud. Vamos con esto. Bueno, esto lo van a ver en la nomenclatura, pero esto se lo llama óxidos. ¿Sí? Esto se llaman óxidos porque tienen un no metal y oxígeno. ¿Sí? Óxido ácido sería esto. ¿Sí? Y están los óxidos básicos que serían el metal con el oxígeno. Bien, bueno, vamos a ver los oxoácidos, que es otra cosa, ¿sí?
Vamos a... Dígame otro no metal que no sea el fósforo. Bromo. Denme un segundito. Perdón, no me gusta el bromo. Voy a usar el que yo quiera. El azufre. Gracias por participar. El azufre me gusta más. El azufre... no, porque estoy pensando en la estructura de Lewis que se va a formar y quiero mostrarles otras cosas. Por eso quería el azufre. Bien, vamos con el azufre y vamos a ver la fórmula, la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. ¿Sí? Que la fórmula química del ácido sulfúrico es esta. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Me está empezando a salir un poquito mejor la letra. Bien, el hidrógeno, bien, entonces vamos a calcular primero cuántos electrones tiene, cuántos electrones externos tiene toda la estructura. Calcúlenlo, les doy 10 segundos. ¿32? ¿Algún otro que me confirme? ¿Saben cómo hacerlo o están dormidos? ¿No saben cómo hacerlo? Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, es decir, y como tenemos dos hidrógenos, entonces voy a decir que esto me aporta 2 electrones externos. O sea, el hidrógeno tiene 2 electrones. Cada hidrógeno tiene un electrón externo, entonces tenemos 2 en la estructura. Cada azufre tiene 6 electrones externos y cada oxígeno también tiene 6 electrones externos. 6 por 4, 24. Entonces tenemos 24 electrones externos. 24 más 6, 30, más 2, 32. Bien, 32 electrones externos, como decía Pablo. Bien, la conectividad de los oxoácidos es la siguiente. Todos los oxoácidos van a tener hidrógeno, oxígeno y otro no metal. Ese otro no metal lo vamos a poner en el medio, rodeado de oxígenos, y los hidrógenos siempre van a unirse a los oxígenos. ¿A qué oxígeno? Al oxígeno que ustedes quieran. Yo le voy a poner uno acá y otro acá si me queda desprolijo, porque cuando me queda bien es fácil. ¿Estamos? Entonces, primero voy a distribuirlos en mi hoja para ver la conectividad. ¿Qué hago? ¿Cuál era el siguiente paso? Dibujar los electrones. ¿Cuáles electrones? Los de unión. Primero los electrones de unión. ¿Sí? En principio, yo pongo un par de electrones de unión en cada lugar y después veo. Entonces vamos, contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya gasté 12 electrones en los 12 electrones para unir todos estos átomos. ¿Estamos? Ahora, vean que acá los hidrógenos, alrededor de este hidrógeno, ¿cuántos electrones hay? Ya hay 2 electrones. Claro, ya está completo. Entonces, ya está. ¿Sí? Ya está conforme el hidrógeno y este hidrógeno también tiene 2 electrones alrededor. Es decir, que al hidrógeno ya no le voy a poner más electrones. ¿Sí? Los otros electrones los voy distribuyendo por el otro lado. No traten de ponerle 8 electrones al hidrógeno, por favor. El hidrógeno, 2 Sí, electrones. eso. ¿Qué justificación tiene? Así lo anoto rápido. ¿Por qué al hidrógeno no se le agregan más? Porque tiene hasta 2. Porque el gas noble más cercano al hidrógeno es el helio. ¿Sí? Claro, sí, listo. Recuerden que todos los átomos tratan de tener la configuración electrónica tratan de ser isoelectrónicos con el gas noble más cercano. ¿Sí? El más cercano del hidrógeno es el helio, que tiene 2. Bien, ya había puesto, ya me perdí. 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones.
¿Y los otros dónde los pongo? ¿Le puedo hacer una pregunta antes de avanzar? Dale. Cuando usted dice que un átomo trata de parecerse al gas noble isoelectrónico más cercano, ¿cómo se da cuenta que es el más cercano? Gas noble isoelectrónico no. Trata de ser isoelectrónico con el gas noble más cercano. No, más cercano en la tabla periódica. Es una regla memotécnica para nosotros, ¿sí? No es que los átomos se fijan dónde están los gases nobles, sino que eh, esto es una regla para nosotros, una regla memotécnica para poder desarrollar las uniones químicas. En realidad, eh, tratan cada uno de los átomos trata de tener configuraciones electrónicas estables. Las configuraciones electrónicas estables son las de los gases nobles, ¿sí? Es decir, para el helio es 1s2, es decir, que una configuración electrónica estable sería 1s2. Y todas las demás configuraciones electrónicas externas estables serían S2P6. Entonces, la mayoría de los átomos se van a estabilizar cuando tengan una configuración electrónica externa S2P6. ¿Estamos? Ahora, como regla memotécnica y como para nosotros simplificar las cosas y hacerlo más sencillo, vamos a mirar el gas noble más cercano. ¿Estamos? Y vamos a ver cuántos electrones tiene en su último nivel el gas noble más cercano. El helio tiene 2, todos los demás gases nobles tienen 8. Entonces, todos los elementos van a tratar de tener 8, menos el hidrógeno va a tratar de tener 2 electrones en su último nivel. Gracias. De nada. Bien. Teníamos 2 electrones distribuidos. Bueno, distribuyo todos los demás como ustedes quieran. ¿Sí? Al azar. Sí, ahí yo estaba visualizando que la S tiene ¿El ya azufre? 8, entonces los otros electrones hay que agregárselos sí o sí a los oxígenos. Perfecto, el azufre ya llegó a 8, así que no le pongo más electrones. Bien, entonces ponemos, bueno, por ejemplo ponemos 2, 4, o sea, teníamos 12, 14, 16. Acá este oxígeno ya cumplió el octeto. 16, 18, 20. Ya cumplió también el octeto. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Justo. ¿Sí? Todos cumplieron con el octeto. No necesité hacer uniones dobles o triples. ¿Estamos? Tenemos, que quede bien claro esto, tenemos 3 tipos de uniones covalentes. Unión covalente simple, unión covalente doble, unión covalente triple. Nada más. ¿Sí? Hay un ejercicio de la guía oficial que les pregunta cuántas covalentes coordinadas, tachen eso de covalente coordinada, eso no existe más. Estamos, ese ejercicio no lo hagan. Cuando vean covalente coordinada, no lo hagan. Ok. ¿Estamos? Coordinada, combinada. Coordinada. ¿Sí? O dativa, que lo llamaban también antes. Profe, esta serie dijo que duraba 2 semanas, ¿no? Exactamente. O sea que tenemos para preguntarle este viernes y parte del viernes que viene también. Yo más que nada para ir haciendo los ejercicios. Exactamente. Miren, perdón, ¿se entendió la estructura del ácido sulfúrico? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Ninguna Sí. duda? Bueno. No. Para organizarnos mejor con la materia, yo prefiero que, bueno, ya las dudas de la serie 2, 1 y 2, me las hagan solamente de ahora en más por el foro. ¿Estamos? Serie 1 y 2 queda para el foro. Que puede aparecer un montón de... O sea, yo puedo contestar consulta de serie 1 y 2 hasta un día antes del parcial. No tengo ningún problema, ¿sí? Pero por el foro.
¿Sí? Ok. Luego, serie 3, le voy a dar un changüí, los voy a dejar el viernes también por si tienen alguna duda de serie 3. ¿Sí? Para consultar y que yo les responda oralmente. Si no, directamente van al foro. ¿Sí? Y vamos a tratar de que serie 4, bueno, vamos a darles, en realidad va a ser durante toda esta semana, la semana que viene y el martes de la otra. Porque recién el martes de la otra yo voy a ver si tienen dudas de la serie 4 y después empiezo a explicar la serie 5. ¿Sí, Florencia? Sí, sí, dale. Yo les voy a ir marcando el ritmo, como esta serie es larga, yo les voy marcando el ritmo. Yo les digo que con esto que les expliqué hoy y leyendo y estudiando la nomenclatura de compuestos binarios, van a poder hacer los ejercicios del 1 al 16 de la serie 4. ¿Sí? Ese sería el ritmo de la materia. Obviamente cada uno va al ritmo que puede, pero yo les voy marcando el paso para que después no tengan 550 ejercicios para hacer en 3 días. Bien. Cuando tenemos uniones simples, quiero ver si ustedes pueden hacer rápidamente de una sustancia simple. Para una sustancia simple que es, por ejemplo, el nitrógeno. Bueno, me quedo con el nitrógeno. Hagan ustedes la Lewis del nitrógeno, les doy 1 minuto y medio. Pongan en el chat, ya está, y cuando tenga 10, ya está, de los 28, va de los 26, 25, lo doy por sabido. Pongan OK o pongan ya está, me salió perfecto. Bien. Bien, Florencia. Lito no es una palabra, así que no lo voy a tomar en cuenta. Seguimos con 2. OK, OK, el OK te la tomo. 3. El listo con ese, sí. Ahí empezar a caer todos. Bien, bien, perfecto. Si lo pudieron hacer, voy a hacer acá directamente la estructura de Lewis y ustedes me van a decir si la hice bien. Nitrógeno, ¿sí? Y acá seguramente tienen que haber hecho una unión triple. ¿Sí? Una unión triple, covalente triple, y los 2 electrones estos pueden estar arriba o abajo, pero tienen que estar juntos. Esto les quería aclarar de vuelta. Recuerden que los electrones van de a pares, entonces, si, digamos, estos nitrógenos, bueno, comparten estos 6 electrones, o sea, comparten estos 3 pares de electrones, y este par de electrones que no comparte este nitrógeno, tienen que estar juntos. Pueden estar juntos acá al costado, juntos arriba o juntos abajo, pero juntos. No puedo dibujar uno acá y el otro por allá. ¿Estamos? Porque los electrones van de a pares. Bien, supongo que lo hicieron bien. Bueno, comprendido esto, yo agarré y arranqué directo con estructuras de Lewis complicadas de los compuestos covalentes. ¿Sí? Las demás, yo les prometo que van a ser más sencillas que estas. Tienen que hacer siempre lo mismo. ¿Se fijan cuántos electrones externos tienen? ¿Sí? Una vez que saben cuántos electrones externos tienen,
lo distribuyen, ¿sí? Lo distribuyen los átomos según su conectividad, los conectan y después de conectarlos distribuyen todos los demás electrones como para que todos lleguen a 8. ¿Estamos? Con esos 4 pasos van a resolver todos los ejercicios de unidades covalentes. ¿Sí? Y mismo yo ya me adelanté y ya les expliqué de ternarios, que del 1 al 16 tienen solamente binarios, ¿sí? No tienen ternarios. Bien, siendo las 21:52, ¿alguna duda? No. Todo clarísimo, ¿no? A medida que nos acercamos a las 10 de la noche queda todo mucho más claro. Bueno, entonces, miren, en principio nos vamos a empezar a juntar, nos vamos a juntar todos los martes y viernes, ¿sí? Porque veo que, y también me pasa en la otra comisión, veo que si no, no vamos a llegar, ¿sí? En principio vamos a juntarnos todos los martes y viernes a las 8, a partir de las 8 hasta que dure la clase. Y bueno, después, si nos sobran clases, mejor, pero no creo que nos sobren. por eso prefiero. Así que nos vemos el viernes a las 8. De todas maneras, voy a grabar todas las clases por si alguno no puede asistir por temas laborales. Y tengo que acordarme de cortar también la grabación.